grabar esto. Entonces hoy vamos a empezar, 20 de agosto, con esta sesión y ustedes matricularon el curso, vi sus comentarios, sus grados de interés y demás. Entonces, considerando que metrología es un tema que no se cubre formalmente en la escuela, comúnmente ustedes no tienen mucha formación en esas cosas, entonces yo necesito que, pues, que aprendan de qué se trata esto. Entonces tengo que dar una nivelación en el tema. Yo ahora voy a presentarme para que me conozcan, pues trabajo en metrología desde posiblemente 1994, 1995. Entonces creo que tengo pues un poco más de bagaje y recorrido con la mayoría de los ingenieros de este país, de la región. ¿Y qué es lo que hago en el AFLA? RFM, creo que ustedes conozcan que es RFM dentro del laboratorio. Tenemos junto con el ICE uno de los patrones nacionales del Sistema Internacional de Unidades, que comúnmente las empresas privadas no las tienen por ley, por reglamentos, y vamos a hablar de la ley 8279, leyes y reglamentos, para que ustedes como ingenieros se formen en una forma completa, integral, y vean lo que hacemos. Inclusive ahora, hoy, voy a presentarles qué es lo que hago yo en el AFLA, y ustedes van a hacer una descripción de cómo es que nosotros hacemos ese tipo de trabajos. Permítanme, voy a desconectar aquí un momento, me estaba esperando que me puede llamar, entonces voy a bajar esto. Entonces vamos a comenzar. Listos. Y bienvenidos al asunto. Entonces, como les digo, creo que la mayoría están conectados. Son 12 personas en teoría. Son grupos pequeños. Era pensado inicialmente como para práctica en laboratorio. Entonces, siempre, por favor, traten de conectarse antes de las 9. Entre 8:50 y 9 de la mañana, ¿de acuerdo? Para iniciar. Sin entrar en mucha cosa, vamos a comenzar con el curso, ¿de acuerdo? Si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta, me avisa. Esto es lo que yo propongo siempre. Ustedes requieren optativas. Y entonces yo he estado pues ofreciendo optativas dentro de lo que es la escuela, ¿no? IE 1116, temas especiales en electrónica, metodología cuántica y el nuevo sistema internacional de unidades. Entonces, en teoría trabajamos de 9 a 12. Y si tienen alguna consulta por este medio de WhatsApp, pues podemos trabajar bien. Espero que todos trabajen efectivamente en esa forma. Y uso el entorno virtual para exactamente esto, enviar trabajos. Ya no vamos a hacer prácticas de laboratorio. Posiblemente este es un machote que me ha quedado ahí legado de otros cursos que ya he trabajado. Entonces, no crean que vamos a hacer una práctica específicamente, pero sí vamos a analizar algunos detalles que se hacen en las prácticas generales. Entonces, para que estemos claros, es una materia optativa para estudiantes de bachillerato y licenciatura, a veces se vale para bachillerato. Y entonces, el objetivo general, así como las plantillas, y ahorita voy a hacer una consulta a todos, o sea, la idea es que no sea esto yo solamente hablando, sino que ustedes van a participar y voy a ir ya como calificando. O sea, las notas van a ver que es de presencia. Si ustedes no pueden estar muy presenciales, van a tener un poquito de problemas en el curso, porque el curso es presencial, o sea, es sincrónico, no es asincrónico. Entonces, pues ahí se sacarán un 7 en la nota. Eso les va a afectar. A diferencia que si se presentan más, pues se sacan un 9,5, un 10. Ok, entonces primero vamos a hablar de mediciones de alta exactitud, alta precisión, alta sensibilidad y alta estabilidad. Tal vez esos temas no les suenen muy comunes, pero comúnmente las prácticas que se hacen en la escuela de mediciones no se basan mucho en conceptos metodológicos, ¿ok? Vamos a revisar la evolución, y esto es un concepto mío, propio mío, de la física cuántica a la electrónica cuántica y de ahí a la metodología cuántica. Esta presentación, que fue la que he estado pregonando, no está formal, es una idea general a la que quiero llegar con el curso. Luego se cubren las definiciones cuánticas del Body-Law, la tunelización de electrones, la nueva definición del Ampere y el triángulo cuántico, un concepto que ustedes no conocen. Se procede a revisar el nuevo Sistema Internacional de Unidades 2019, metro, kilogramo, segundo, Kelvin, ampere, mol, candela y las nuevas constantes físicas definitorias. Se concluye con aplicaciones y análisis de las realizaciones prácticas en laboratorios de las unidades y uso industrial. Este es el programa, que ustedes ya lo tienen y posiblemente ya le echaron una leída. Hice un pequeño cambio que fue como conocer sobre mediciones y limitaciones de la incertidumbre, repasar el SI, conocer el nuevo SI. Y entonces aquí lo que hice fue incluir como una nivelación de temas. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago para este tipo de cursos, que ya he dado muchos cursos de temas especiales en el pasado, es hacer 3 exámenes parciales
obviamente para la casa, tareas y reportes, si fuera el caso, 40%. Y el contenido general es este: nivelación en conceptos de metrología, que es lo que empiezo hoy, medidas, patrones y sistemas de unidades, generalidades del nuevo SI, patrones cuánticos y el SI cuántico. Por cierto, me pueden realimentar si se escucha o no se escucha. Escucho perfectamente, profe. ¿Y se ve bien esto que estaba poniendo? Se ve bien. Ok. La bibliografía es muy difícil porque comúnmente no hay mucha información nueva de la metrología cuántica. De hecho, bueno, ustedes lo buscan ahí qué sé yo, comúnmente lo que se tienen son los libros físicos, que son los que tengo yo por acá, y que estoy basándome para hacer las referencias del material, aunque posiblemente anda por ahí mucha información. Y entonces, mucho de lo que les voy a situar a ustedes va a ser sobre lo que pasó ahora en Costa Rica en el año 2018-2019, cuando se dio el cambio del Sistema Internacional de Unidades Clásico al Sistema Internacional de Unidades Cuántico. ¿Ok? Sin ser este un curso de física, porque física cuántica pues, se va más elaborado, ahí se utilizan unas herramientas matemáticas para elaborar el concepto de la función de onda, cosas por el estilo. Vamos a hacer un pequeño repaso a esa evolución muy rápido de la física cuántica a la mecánica cuántica, y de ahí de la mecánica cuántica a la electrónica cuántica, de la electrónica cuántica a la óptica cuántica, que es donde que fue el paso obligado, y de la óptica cuántica a la metrología cuántica, más o menos por ahí donde van a ir. Sin entrar en mucho detalle, no se preocupen, en este curso yo no voy a hacer evaluaciones rarísimas de ecuaciones de cuarto orden, integrales de tridimensionales y cosas por el estilo. No, es conceptual, pero por ahí en algún momento vamos a tener alguna idea pues, para que ustedes la analicen. Pero es interesante, meramente como experimentos para llegar a la realización. Ya ustedes me habían enviado por correo sus conceptos, digamos, de qué tanto estaban conectados al tema y demás. Entonces, espero que lo que vamos a empezar les sirva. ¿Alguna consulta antes de empezar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber algo inicial del tema? Jesse Villalobos, no sé si está ahí. ¿Está despierto? Jesse, ¿estás ahí? Me gustaría que todos participen porque ya les voy a hacer preguntas. O sea, si tienen micrófono y cámara, yo estoy anotando aquí. Si ustedes no contestan a lo que les pregunto, necesito que hablen porque yo tengo que oírlo, no a través de mensajes, yo nada a través de que me pongan ahí, necesito que hablen. Jessy, ¿se puede presentar? El micrófono. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, tienen una cámara. Sí. Ok, ponga la cámara para verlo. Es desde el celular. Ahí está, Sí. bueno, desde el celular. Ese es el Sí. gran problema. El gran problema de ahora de trabajar en esta forma es que los celulares no son tan eficientes como un computador. Se los dice un ingeniero eléctrico. Traten de usar un computador, porque la capacidad de procesamiento de un microprocesador en un celular jamás se compara con un computador. No usen teléfono celular. ¿De acuerdo, Jesse? Ahí en profe. Ok, no, también eso debe saberlo. Los teléfonos son una aleación a tratar de trabajar un poco lento. Recuerden, por eso se cambian cada año. Los computadores se cambian cada 3 años, por algo es. Piensen, analicen eso. Cristian Ramos, yo quiero ver en acción. A veces es una persona, un ser humano, es un robot, puede poner la cámara, ya, se apaga la computadora, apaga el teléfono, se le va a quedar sin batería. Me gustaría verlo. A ver, Cristian Ramos, ¿puede presentarse? ¿Puedo verlo? ¿Es ahí? Que muchos ponen, se conectan y se van, dejan eso, después llegan, luego bravo, veo la información, no me parece. Cristian ya está perdiendo puntos. Quiero ver a Luis Zamora. Luis Zamora, ¿se puede conectar, por favor? Para verlo. Ahí está Luis. Sí, profe, para bien. Todo bien. Bienvenido. No me diga que Muchísimas gracias. está con un teléfono también. No, pues No, el es con teléfono la yo computadora. lo tengo apagado ahí, el teléfono. Ahora eso no lo pague. Yo soy tan importante que si alguien necesita dejarme un mensaje, luego leo los mensajes. Traten de no estar ahí en WhatsApp y en Telegram y que me tomaron una foto y la subieron a Instagram y que me están vacilando. No. ¿Quién es Laureano? Yo veo un Laureano. No sé si Laureano se puede conectar para verlo. Un momentito. Laureano. No sé si es Laureano. Hola, profe. Laureano Brizuela no es el músico, ¿verdad que no? El músico, no, yo no No, soy no tiene. músico. Bueno, bienvenido, Laureano. Muchas Ok. gracias, profe. José Gabriel Fonseca. Es para conocerlos. José Gabriel Fonseca, no sé si yo me suena su nombre. Yo creo que sí. ¿Verdad que sí, José Gabriel? Usted estuvo Buenos conmigo. días, profe. ¿O no? Creo que sí. ¿Verdad que sí? En algún lado yo lo he oído ese nombre. Ok. Bueno, perfecto. ¿Está bien el programa? ¿Alguna consulta?
Está bien, José Gabriel. Sí, con esto. Díganme algo. ¿Están bien? ¿Estamos ubicados? ¿Tienen alguna consulta? No. Porque si no, voy a hacer una presentación aquí sobre algunas ideas. No sé si eso se ve. Estoy pasando acá. Ya lo voy a poner, no sé si lo puse a compartir. ¿Se ve esto? No. Dígame si se ve, por favor. Correcto, Sí, profe. ¿perdón? Sí, se ve. ¿Sí se ve? Ah, ok, no, es que como yo no lo estoy viendo. Vean, voy a presentarles estos sobre el AFLA para ver si por favor me pueden decir si vamos interpretando cosas. Esto ya lo estoy grabando. Esta presentación no la voy a compartir, por eso necesito que vayan tomando algunas notas. Ya les va a quedar grabado. Bueno, primero que nada me presento, para los que no me conocen, ahí está mi nombre, Guillermo Marín. Soy catedrático, o sea, ya llegué ahí a un tope en la escuela y coordinador del AFLA RFM. RFM son las siglas, y es importante que esto ustedes lo sepan, ¿por qué yo estoy dando este curso? Radiometría, fotometría, metrología. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué un curso de metrología no da un carajo de control o un fulano ahí de programación o un fulano porque ese es un tema que no lo manejan. Somos los que estamos metidos básicamente en metrología, los que damos este tipo de temas que nos va a acercar mucho a una realidad muy práctica que es la ciencia de las mediciones. ¿Qué es y cuál es el impacto en la profesión de en ingeniería eléctrica? ¿Ok? En el año 2015, les cuento, la UNESCO estableció que fue el año de la luz. Entonces, si ustedes no lo vieron, posiblemente eso fue hace 6 años, ustedes no estaban, no sé si estaban en la carrera todavía. Entonces, para que se formen un poco, y nosotros que estábamos en metrología, vivimos una muy bonita fiesta de cómo la luz se usa, cómo la luz o la radiación óptica se utiliza para esta definición de unidades de base. Entonces, voy a hacer una presentación. Esto es como un Frankenstein de diferentes presentaciones que yo he hecho a lo largo de los años. Pero antes quería que me conocieran para que me ubicaran, porque estoy dando este curso. Yo he dado muchas charlas a lo largo de, qué sé yo, 30 años en metrología, en la formación, en temas relacionados al concepto de metrología. Y por eso el nombre del curso, ¿se acuerdan? El Sistema Internacional de Unidades, en realidad es una aplicación de la metrología. Entonces, perdón, aquí me voy a presentar. Soy profesor catedrático y trabajo en lo que se llama el LAFLA, Laboratorio de Fotónica y Tecnología Láser, que creo que muchos de ustedes lo conocen, lo que me estoy definitivamente metido más en la parte fotónica. Pues siempre hemos estado realizando calibración de equipo de medición, usando procedimientos de ensayo y mediciones de radiación óptica, siguiendo normas internacionales de metrología. Para estar en metrología es imperativo pues, conocer el Sistema Internacional de Unidades. Y como se dio un cambio entre el año 2018 y 2019, entonces de eso se trata este curso, ¿ok? Y bueno, tenemos instrumental para acreditado bajo el ISO 17025-2017. Un poquito de la historia mía. A mí no me gusta hablar mucho de mí, no se trata de un curso de Diego Marín, no. Se trata de que conozcan por qué hago esto. Entonces, como muchos que están en la carrera de ingeniería eléctrica, poco a poco uno va conociendo temas o conceptos. Entonces, proyectos de investigación que yo he realizado en la universidad, en la escuela, me llevaron de ir estudiando eso. Ustedes lo pueden ver desde el año 2001, no sé ustedes, ¿dónde estaban ustedes en el año 2001? Yo estaba haciendo una investigación, y eso fue cuando lo presenté, el desarrollo de patrones nacionales de nivel primario y secundario de metrología óptica para el AFLA. Eh, Trabajaba en normas de seguridad con láser en Costa Rica, que más o menos se han estado aplicando, métodos radiométricos para verificar normas de seguridad con láser en Costa Rica. Esto es pura metrología, ahora se van a dar cuenta. Después, para el año 2005, estudio aplicación de procedimientos metrológicos en parámetros de control de calidad para fibras ópticas en telecomunicaciones. Después me queda el desarrollo, montaje y prueba de la magnitud fotométrica e intensidad luminosa como prototipo. El patrón primario para Costa Rica se fue en el año 2006. ¿Okay? Determinación, ya no es fotométrico, es de la relación Fresnel y Leri cuadrado inverso en mediciones fotométricas. Eso es para medir bien la luz, que es lo que yo hago. Y bueno, un trabajo adicional de estimación de incertidumbres con láseres. No nos vamos a meter a esto, no se preocupen. Pero entonces, los que hemos estado en metrología en los años, ahí en las últimas, en este caso mío, 3 décadas, hemos visto cómo evoluciona la metrología, la ciencia de las mediciones. Entonces, por ejemplo, el 20 de mayo del año 2018, espero que vean eso. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de esto, alguno de ustedes participó, se enteró de eso, estuvo en alguna de mis charlas, les voy a preguntar, por favor. Ven esto que subrayé, ¿se ve esto? Alguien me puede realimentar si se ve lo que estoy subrayando acá.
Sí, Sí, correcto. sí, profe. Dice Sistema Internacional de Unidades, 20 de mayo de 2018. Entonces, esto es muy complejo. Vamos a ver. Hay una serie de organismos internacionales, así como la OMS, Mundial de la Salud, pero que son dedicados a los conceptos de mediciones, a la ciencia de las mediciones. La metodología legal, la metodología científica, y aparecen estos logos que son los que definen o identifican a estos organismos. Y en Costa Rica tenemos un organismo que se llama la COMET, dentro de un grupo de lo que se llama las 4 instituciones que tienen que ver con metrología, y que es el laboratorio que establece esa metrología. Yo trabajo en conjunto con ellos, no trabajo con ellos, ¿verdad? Aunque están en territorio de la universidad. Y este fue el afiche, póster, que de este congreso, que el 20 de mayo de 2018, se presentó entre las personas que trabajamos en metrología en el país, para divulgar, darnos a conocer qué hacemos cada uno de ellos en esto que son las 7, vamos a ponerlo aquí, las 7 unidades de base del Sistema Internacional de Unidades, que sobre esto se centra este curso. Okay. Resulta que, en general, todo el quehacer humano, y me cuenta, y les pido, por favor, si tienen que interrumpirme, me interrumpen, pues si quieren, que yo un poco más alto. El SI, o Sistema Internacional de Unidades, como decía, el quehacer humano se basa en lo que se relaciona al kilogramo, la candela, el mol, Kelvin, el ampere, el segundo y el metro. Y mucho de esto, el conocimiento de saber medir y la ciencia de las mediciones, es tener un vocabulario. Eso es lo que yo quiero que ustedes pues, también conozcan. No sé si se ve bien esto. Realiméntenme si está muy pequeño para hacerlo un poquito más grande. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Lo pueden leer? ¿Cómo están Sí, de sí, ahí se puede leer. un poquito más grande? Bueno, esa actividad que fue el 21 de mayo de 2018, que por cierto fue pues, auspiciado por el MEI, la universidad, la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Eso fue hace 2018. ¿Ustedes participaron? ¿Alguno de ustedes participó? Dígame, para ver, no sé, es que no sé. Escúchame. Laureano, ¿estás ahí? Sí, pero no, yo no fui a eso. No te enteraste. Es que es eso, donde tenemos muy mala publicación, o los WhatsApp no funcionan, o los Facebook no funcionan, o se Sí, sí, invitó a la sí, sociedad, bastante publicidad, pero no pude asistir. no pudieron asistir. Bueno, esto fue en el auditorio de la NAME, y esto fueron las charlas. Inclusive yo fui el primero que presentó, no sé si me ven ahí, experiencias en medición de la luz visible, patrón de intensidad luminosa. Y ahí presenté yo, después presentó Olman Ramos de definición de kilogramos impacto en la metrología mundial, a las 9:40 presentó aquí Carolina Herrera, etcétera. O sea, una serie de personas que trabajamos a nivel nacional, Comer, Elise, etcétera. Y después un almuercito muy rico y todo el mundo comió y se fue para la casa. ¿Okay? Y se describió que fue ese cambio en la metodología mundial que se iba a dar en el 2019, esto ocurrió en 2018. Por eso quería presentárselos inicialmente como para que viéramos de dónde estábamos. ¿Okay? En el caso mío también, para presentarme un poco más, sin afán de entrar mucho en mi detalle, yo no soy muy egocéntrico, no se trata de eso, pero para que me conozcan más, por eso he estado de catedrático, investigador en la escuela, como ustedes vieron, llegado a estos temas de fotónica, radiometría y fotometría, fui director de la escuela, coordinador de laboratorio del año 2000, con ese nombre, en realidad del año 1999, participante en conferencias, simposios, talleres y pasantías en radiometría, y esta es la experiencia grande que tenía en metrología. De hecho, he sido el único tico que ha estado participando en los simposios del NIST, que yo no me hago mucha bulla, no salgo en RPT ni en Canal 7, pero soy el único tico que ha estado ahí dando charlas en el NIST, que es el laboratorio de normas de Estados Unidos. También he participado mucho en el Senam y en la NRC en Canadá. Estos son los equivalentes al LACUMET que tenemos nosotros, y es lo que conocemos como los NMI, los Institutos Nacionales de Metrología. Entonces, los ingenieros eléctricos estamos muy metidos en el tema de calibraciones, verificaciones, ensayos, etcétera. Y ligado a esto, pues también he tenido mucho acercamiento con el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, el CEFIA que llaman, ¿se acuerdan? Y el CIEM, que es el Colegio de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Industriales, y apoyo en los temas de metrología. Esta es una presentación rápida nuevamente de lo que habíamos presentado sobre lo del área. Entonces, les quiero contar algo sobre esto, antes de empezar a ver la materia. Entonces, el 20 de mayo se celebra siempre el Día Internacional de la Metrología. El curso se llama Metrología Cuántica, ¿ok? Y el nuevo Sistema Internacional de Unidades. Entonces, hay un día dedicado a esto
Porque este día, el 20 de mayo de 1875, fue cuando se estableció, se creó la Convención del Metro. Se estableció, se definió el metro y algo de masa que es el kilogramo. ¿Okay? Y todo inició con magnitudes y unidades de medición. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No sé. ¿Tiene alguna consulta? Laureano, Laureano, ¿estás ahí? No, profe, de momento todo bien. Ok. Vamos a ver una idea general. Vea. Ya voy a empezar con la máxima. Esta máxima que ustedes ven aquí circula entre las personas que trabajamos en metodología. El estudio de la historia general muestra que el progreso de las naciones, de los países, ¿no? Ha estado siempre relacionado al progreso de sus mediciones. Ok, podemos decir, bueno, ¿cuál es el progreso de Afganistán? ¿Cómo se... Ahora que está de moda Afganistán, ¿se han dado cuenta? O Nicaragua. Uf, yo supongo que su estado general, mental de las personas, su paz civil, etcétera, que está relacionado con todo eso, sus mediciones. Bueno, no creo que su desarrollo meteorológico sea muy bueno. Comparemos lo que siguió con Corea del Sur, o con el Reino Unido, con, qué sé yo, con Colombia, con México, para no meter nada a países así muy desarrollados. Entonces, es una forma de empezar el desarrollo de los países también. ¿Cómo es la metodología es la ciencia de las mediciones y las mediciones son una parte permanente e integral de la vida diaria. Es un hecho que comúnmente se deja de lado. Alguien me escribió por ahí entre las tareas que yo les pregunté y decían que es cierto, que tal vez en la carrera este concepto, estos temas de metodología no se ven mucho, y es cierto, y eso es un gran error de la carrera. De hecho, las carreras como ingeniería civil tienen un curso de calidad y de mediciones, ingeniería mecánica tiene un curso, ingeniería industrial tiene un curso. Pero nosotros nos dedicamos a programar y todo el mundo es experto en Python y cosas por el estilo, pero ya pierden una realidad que se utiliza en la práctica, que hacen realmente los ingenieros cuando tienen que hacer calibración y mediciones, ensayos de equipos de medición. ¿Okay? Bueno, no, voy a hacer un repaso rápido de esto porque no, esto funciona rápido. Esta presentación circula mucho, es muy conocida y no quiero tampoco dedicarme mucho al tema. Pero casi que todo inicia como un movimiento en 1790 de la idea de unificar unidades, ¿ok? Y se crearon algunas comisiones con personas para que establecieran la masa y una unidad de medición de distancia, ¿de acuerdo? Al final de la Revolución Francesa se establece el sistema métrico decimal. Por cierto, esta información que yo les estoy dando se los voy a dar un poco más de detalle en los capítulos, y vamos a analizar el tema en los capítulos, ¿de acuerdo? Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta, pues me dice. Eso es histórico, simplemente la primera definición del método es una cuestión geográfica, de una distancia entre dos puntos en Francia. Francia fue el país donde inicialmente pues, se estableció algo parecido a normas. Después el kilogramo, que era un decímetro cúbico de agua a una cierta temperatura y con una cierta condición. Perdón, con esto, porque tengo problemas con mi mouse. ¿Okay? En 1875, entonces se hace el famoso Tratado del Metro y se crea esta organización que se llama la CGTM, la Conferencia General de Pesas y Medidas. Se crea un comité que se llama el CIPM, el Comité Internacional de Pesas y Medidas, y se crea pues el BIPM, que es el Bureau Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Cendrés, a los afueras de París. A mí me falta visitar este lugar. He estado por varios lugarcillos ahí buscando para conocer el entorno. Entonces, el 20 de mayo de 1885, 17 países firman en París la Convención del Metro. Dentro de uno de los materiales que yo le voy a dar a ustedes, vamos a ver, y Costa Rica, bueno, creo que la mayoría somos ticos, yo no sé si alguno que está aquí ahorita, pues, está de visita del país, está estudiando acá, pero en el entorno nuestro diría, bueno, Costa Rica, ¿qué? Bueno, vamos a ver que nosotros somos un país que en metrología no somos muy allá, así sinceramente, no somos muy allá, porque no somos un país miembro, vamos a detalle. Ok, y bueno, ya se establecieron otras organizaciones que estos países que inicialmente participaron en esta convención inicial, incluía países como este. Esto es historia, esto es lo que pasó en algún momento. Y mucha de la información, por ejemplo, que yo estoy buscando aquí, no la bajo de Wikipedia o Internet, en Google, no, eso se los voy a pedir a ustedes que no lo usen, sino que hay una página oficial, que es la página del BIPM, esta que está aquí, donde vamos a encontrar toda la información de lo que es metrología. Conceptos, definiciones teóricas y conceptos experimentales, MICEFRA, que llaman, que sea la forma de llevar a la práctica
algo y cómo analizar esos errores de incertidumbre en cualquier campo de la ciencia y la tecnología que exista. Entonces se forman agencias como el DIPM, el CIPM, el CGPM y el OIML, donde, por ejemplo, los organismos costarricenses, como la COMET, como la ORT, como INTECO, otros, la mayoría pertenecen al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, se relacionan con estos organismos internacionales. Esta lista que está aquí, no estoy seguro si está actualizada. De todos modos, yo la actualicé en nuestros términos y vamos a ver más adelante que está lo que son países miembros y somos famosos países asociados. Nosotros somos un país asociado, con lo cual tenemos presencia por ahí, podemos hacer algunas cosas, pero no tenemos voto. Está Costa Rica. ¿La ve ahí? ¿Lo vieron a Costa Rica? ¿La vieron? ¿Está ahí? Sí, Esto es como más o menos la clasificación de la FIFA, para los que les gusta el fútbol, ¿no? O sea, estamos en un país ahí, dentro del grupo de países. Pero los países miembros son, ustedes le pegan una de rápida. Esto, como les digo, está desactualizado. Vean que esto es del 2015, ya hice una actualización. Esto es un repaso rápido. Al Reino Unido, Estados Unidos, por ahí tiene que estar Alemania, tiene que estar Francia, si lo buscan por aquí, ¿dónde está Francia? ¿Qué sé? Corea, aquí está. Este Corea del Sur, o China, yo no sé si China por ahí debe estar. Pero aquí están los países más desarrollados. Y les voy a contar una historia. Cuando ahora en el 2019, el 20 de mayo, se hizo la elección de que si estaban de acuerdo con que cambiáramos el Sistema Internacional de Unidades, solo estos países votaron. La gente de los países asociados como Costa Rica estaban atrás, ahí donde estaban vendiendo las palomitas de maíz y cerca de los baños. O sea, nosotros no somos un país de desarrollo tecnológico, por más que quieran hacerlo vender a empresas y las empresas privadas, que la comen, mucha bulla. No, nosotros somos un país de secundario, como Luxemburgo, Macedonia, Mauricio, Mongolia, Montenegro, Namibia. Estamos al nivel de Namibia. Yo no sé si está Afganistán aquí. Afganistán me aparece. No está Nicaragua. Okay. Entonces, eso es lo que define el grado de desarrollo de un país. Ya vamos a hablar un poquito sobre cómo entonces hay una serie de organizaciones internacionales que establecen normas para ir haciendo entonces diferentes avances en la metodología para que todo el mundo hable el mismo idioma. Entonces, aparece la IEC, la Comisión Internacional de Electrotecnia, la ISO, la Organización Internacional de Normalización. Standardization es una palabra sajona, inglesa, en inglés, que aunque alguien puede usar estandarización con comúnmente se habla en currillos de las personas que trabajamos en metodología que la palabra correcta para esto es normalización. Entonces eso es algo que yo quiero que debatamos en el curso. Por eso ustedes están llevando el curso. Yo estoy dando el lenguaje, digamos, apropiado, aceptado, porque hay mucha prostitución ahí en la calle, ahí en los corrillos, en los bares, ahí que todavía ya ahora cierran a las 10 de la noche. La gente habla de normalización y posiblemente no están hablando bien ustedes. Entonces, ojalá que este curso les dé a ustedes bases para que puedan comunicarse bien con clientes, qué sé yo, con las personas a las que se les Luego está, bueno, la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina Laboratorio, imagínense. O sea, los equipos médicos tienen que ser calibrados. Eso es una palabra clave, calibración. Entonces, la metodología o el metodólogo lo que hace es tener muy claro cuando va a hacer calibración y manejar muy bien su sistema internacional de unidades. Algo que, como les decía, se aprende también. Está la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. En estos ámbitos es donde se reúnen los expertos y establecen normas. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Eso que se queda en base, se queda quieto es porque tal vez mi procesador es un poco lento. No es que sea lento, es que el computador es rápido. Yo no sé qué le pasa. Vean, esto es una presentación antigua, así que no se preocupen, esto lo vamos a actualizar. Todo se basa en 7 unidades base, o de base, lo llaman algunas personas también. La masa, obviamente, es la magnitud con su unidad, el kilogramo, y este es el símbolo del kilogramo, kg minúsculo. La longitud, con su unidad del metro, el tiempo, con su unidad del segundo, la temperatura, con su unidad Kelvin, la corriente eléctrica, con su unidad ampere, la cantidad de sustancia, con su unidad en mol. De hecho, se escribe mol, un término aceptado en castellano, mol, igual que la unidad. Y la intensidad luminosa, la candela, que se escribe
Entonces existe entre todo este vocabulario una forma de escritura, es una cultura que uno quiere. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es el símbolo de la magnitud? ¿Cuál es el símbolo de la unidad? Y ojalá que el curso les genere eso. Nosotros vamos a ver cuál ha sido la evolución desde estas 7 unidades de base clásicas hasta las 7 unidades de base ahora cuánticas. Con una revolución que, a pesar de que me estaba comiendo hace un rato a los teléfonos celulares, fueron el punto de arranque de un gran desarrollo en la electrónica de consumo, y vamos a ir conociendo cosas interesantes con eso. No voy a quedarme mucho en esto porque ya estos prototipos ya no se usan, el famoso prototipo de platinurillo para el kilogramo y los famosos prototipos de masa, sino que esto es un repaso, un desarrollo que yo tenía por acá de cómo se hicieron inicialmente los patrones primarios. Yo lo voy a ver con más detalle, ¿ok? Lo voy a ver con más detalle. Entonces, la definición de metrología indica que ocurre en cualquier campo de la ciencia y la tecnología. Hay otras clasificaciones enunciando qué es cada cosa dentro de las diferentes áreas, y eso es a donde yo quisiera que entráramos. Vean que esto es una presentación inicial para esta nivelación que yo quiero que tengamos, ¿de acuerdo? Ya ahorita la termino, es muy rápido. Las actividades metrológicas, la calibración, el ensayo y las mediciones son entradas valiosas que aseguran la calidad de muchos procesos industriales y actividades relacionadas a la calidad de vida. Eso tiene que ver todo con una idea general de metodología. Tenemos diversos campos técnicos, aquí lo voy a rápidamente. A esto voy a volver más adelante. Esto es un repaso rápido del curso. Está el campo técnico de electricidad y magnetismo, que ustedes se pueden imaginar, electricidad en corriente directa, electricidad en corriente alterna, electricidad de alta frecuencia, alta tensión, y alta corriente eléctrica, etc. Como ver, tiempo, frecuencia. Y por cierto, aquí se habla de los patrones. Los patrones son esos, vamos a hablar de eso, artefactos que son los que definen quién tiene la razón, el valor verdadero de las cosas. Tiempo y frecuencia, medición del tiempo, medición de la frecuencia. En el caso del tiempo y frecuencia se usan ciertos patrones que ya en su momento ya eran cuánticos, y uno de ellos es este que está aquí. Permítanme hacer un subrayo. Momento, por aquí está, y aquí está. Aquí está. ¿Ven esa palabra que estoy subrayando, Laureano, que estoy subrayando? ¿Qué palabra es esta? Láseres. Adivinen ¿y cómo se llama el laboratorio nosotros? Historia fotónica y tecnología láser aplicada. Correcto. Por eso un caramba de control automático, de máquinas eléctricas, de electrónica digital, de programación en Python, no puede dar ese curso. Porque no vive esto. Ellos viven en una computadora ahí, metiéndose en YouTube, no sé, arreglando máquinas. Claro, eso es importantísimo, porque tenemos que arreglar los equipos. Y les voy a contar entonces la historia de por qué yo estoy aquí. Yo empecé a ver láseres allá en 1900, ¿qué sería? 79, imagínense. Tal vez ustedes no habían nacido. El láser es el resultado de la electrónica cuántica. Entonces, vean qué interesante. Recuerden que hay una conexión entre lo que va a ser la física cuántica, va a ponerle FQ. La física cuántica. La física cuántica va a dar paso u origen a lo que vamos a llamar la metrología cuántica. La metrología cuántica, no, perdón, la mecánica cuántica. Es que cuando alguien ingresa al curso o se sale o vuelve a ingresar, hay que admitirlo. Entonces, literalmente me sacan de línea. Me explico. O sea, lo sacan a uno de lo que está hablando. Entonces, por eso traten de meterse y no salirse. La mecánica cuántica dio origen nuevamente a la electrónica cuántica. ¿Ok? La electrónica cuántica dio paso a la óptica cuántica. Y la óptica cuántica va a dar un pequeño paso, no es que se ligue directamente, a la metrología cuántica. Ok, ahora sí. Okay. Este concepto cuántico, como tal vez muchos lo han visto, la física moderna, ¿verdad? El cuanto energía, las partículas como bosones, fermiones, los quarks, etc., ha estado como en un mundo paralelo, un universo paralelo al universo de uno que trabaja con electrónica clásica, casi que newtoniana, ¿ok? Entonces, el láser fue el primer resultado que permitió acercar o hacer un vínculo entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Eso es un poco de historia
Creo que vale la pena. Y actualmente se utilizan los peines ópticos para desarrollar el patrón del segundo. Vamos a repasar algo de eso más adelante. Luego está radiometría y fotometría, que es esto que tiene que ver con, posiblemente en las cabezas de ustedes en este momento tiene que haber un tubo fluorescente, un tubo con LEDs posiblemente, de incandescente, que se algo iluminando ahí el sitio de trabajo. Si es que estaban, posiblemente se está encendido. Pero radiometría óptica, fotometría, colorimetría y fibras ópticas son ahora elementos que se utilizan mucho. En este momento, el mismo hecho, esta conexión de Zoom, posiblemente utiliza fibras ópticas en una gran cantidad de la planta externa, de la banda ancha que estamos usando. Ustedes tienen que estar usando posiblemente alguna conexión. Algunos pueden estar usando alguna conexión satelital, pero la gran cantidad pueden estar usando accesos vía fibras ópticas o en su defecto HFC, que es un híbrido fibra óptica cable parcial. Entonces, esperemos a ver. Por eso se mide. Está la longitud, que para definir el metro se usan interferómetros, se usan láseres. Creo que muchos de ustedes, y díganme si no, yo no me voy a regañar, creo que muchos de ustedes no han llevado mis cursos optativos y se han perdido un poco, posiblemente han llevado programación, máquinas 4, cosas por ese estilo, pero se han perdido una realidad muy bonita con cómo se aplican los láseres. Por ejemplo, yo hago las pruebas con el famoso interferómetro Ampere-Or o Michelson, que sé, de cómo se establece la longitud de onda y con una longitud de onda cómo se establece el metro. Entonces, esto es una secuencia, ya que lo estoy poniendo muy rápido, no se preocupen porque vamos a volver a este capítulo más adelante. ¿De acuerdo? Después se habla de la famosa trazabilidad, donde aquí vamos a introducir aquí unos conceptos para coger esto, desde el BIPM, que es el Buró Internacional de Tres Lineales de Medidas, que es la más alta jerarquía de los patrones, con la menor incertidumbre, donde se definen las unidades, y conforme vamos bajando en esta pirámide que ustedes ven acá, vamos encontrando mayor incertidumbre en la magnitud, pero es importante que haya una trazabilidad, una secuencia, un seguimiento con respecto a la definición de unidad. Se habla que hay institutos nacionales de metrología o institutos designados en un país donde hay patrones primarios nacionales o patrones primarios de un país, creo que se debería. Laboratorios de calibración acreditados, algunas compañías privadas comúnmente que tienen patrones de referencia. La industria, la academia, reguladores, hospitales que tenemos patrones de trabajo o inclusive tenemos patrones de referencia. Y un usuario final que hace mediciones y que utiliza un equipo. Y entonces, en todos estos ámbitos está la metrología involucrada. Lo que nosotros vamos a ver en este curso es cómo se ha definido las unidades iniciales. Y todo esto que está aquí, en realidad no cambia mucho, no ha cambiado mucho. Aquí lo que pasó fue que la definición de la unidad pasó de una metrología, llamémosle C de clásica, a una metrología cuántica con un aspecto muy interesante. Antes la metodología clásica, esta serie de clásicos, la metodología clásica era se definía la unidad en laboratorios con una cierta definición ya fija, o sea, invariante. O sea, usted tiene que hacer la definición del ampere de esta forma, usted tiene que definir el Kelvin de esta forma, usted tiene que definir el kilogramo de esta forma. Y entonces ahora no. Con esta nueva definición de la metodología cuántica, ahora se hace abierta. O sea, que lo importante es que usted trate de definir una constante, voy a usar una K, una constante universal, alias la constante de Planck, la constante de Boltzmann, la rapidez de la luz en el vacío, el número de Avogadro, etc. Son 7 y debe haber cómo lo hace, pero lo importante es que cumpla una serie de requisitos y si usted lo define, pues ya puede definir su patrón. ¿Correcto? Ok. Esto que les voy a mostrar acá, dice acá, historia del pasado de patrones metrológicos. Estas fotos son tomadas por mí. Nosotros acá en Costa Rica no tenemos mucha cultura metrológica. No. De hecho, casi que no hay museo de metrología. Esto es el museo en el Senam, en Querétaro, donde pues, he participado, no sé, he estado en el Senam que unas 20 veces. Y entonces la visita obligada, como cuando uno va qué sé yo, a Epcot Center y a ir a ver a Mickey Mouse, a ver a Mickey Mouse y a Minnie Mouse, qué sé yo, bueno, aquí el metrólogo va a visitar el museo para ir a ver los patrones. También no se nota mucho, voy a hacer un poquito de zoom, pero esto que está aquí es una caja de resistores de los años 30. Recuerden que no todo es actualidad, ¿verdad? O sea, actualmente, pues también acá, rápido, ahí está. Resistores que se usaban como patrones de resistencia eléctrica en su momento. Esto me parece que es una regla graduada, es como un medidor de potencia eléctrica, si no me equivoco. Esto lo mantienen los mexicanos en su museo, para recordar cuál es el pasado de las cosas.
referencias de tensión eléctrica en corriente continua, etcétera. Vamos a pasar al otro. Y algunos otros patrones de resistencia eléctrica. Bueno, esto es un toolcillo que cualquiera de ustedes lo puede buscar en internet. Simplemente estoy presentando cómo hay una cierta cultura metrológica en México que nosotros no tenemos. O sea, si le estoy diciendo, pues ahorita tenemos un museo metrológico. No, somos desarrollados en metrología. No, por más que ustedes les digan, mire, centros calibrados. Sí, yo calibro equipos hace 25 años. Y eso no quiere decir que somos un país desarrollado en metrología. ¿No? Nosotros lo que hacemos es chupar rueda. Por eso tenemos que salir del país, tenemos que ir a tomar cursos, congresos afuera, porque nosotros no desarrollamos tecnología. Esa es nuestra triste realidad. ¿De acuerdo? Sigamos adelante si esta cosa me permite avanzar. ¿Alguna pregunta aquí? No sé si identifican eso. Laureano, ¿qué es eso, Laureano? ¿Lo identifica? ¿Se puede ver esa figurita ahí, curiosa? Ahí se ve. ¿Qué es esto, Laureano? No sé. No sé, no, excelente respuesta, Laureano. Si usted no lo sabe, no batea. Perfecto, Laureano. Les voy a contar una cosa muy curiosa. Hace muchos años, aquí en el país existía un programilla de ese concurso que se llama el Club de los Mentirosos. Entonces llevaban así un producto y decían, este producto es el generador de una nave espacial, o esta cuestión era un tipo médico que usaban los chinos. En realidad, entonces se daban como tres respuestas y una era verdadera. Esta cosa curiosa que ustedes ven aquí, es una lámpara de xenón, ¿sí? Que cuando se emite, se le pasa una corriente eléctrica, emite una radiación naranja, con tonalidad naranja. Y esto sirvió en su momento para definir el metro. Entonces, este tipo de elementos están por ahí entre los museos. Ahorita el metro no se hace con lámparas de xenón, sino se hace con láseres estabilizados, láseres de helio. Pues yo quisiera que en el curso pues fuéramos dándole algún repaso. O sea, recuerden que es muy poco el tiempo, este es un curso que tiene poco tiempo. Y por eso vamos a ver algunos detalles, pero la idea de hoy, en la próxima sesión posiblemente, entonces, es hacer una nivelación del tema. Procesos metrológicos. ¿Para qué se usa mucho la metrología actualmente? Se requieren mediciones confiables sobre una amplia variedad de actividades. Conforme la industria sufre nuevos desarrollos con nuevos materiales, técnicas y la miniaturización de productos, las mediciones se vuelven más críticas. Okay. La creciente tendencia a subcontratar el ensamblado de subsistemas según proceso de fabricación o actividad significa que en cada ubicación debe contar con el mismo sistema de medición, de lo contrario las ciertas partes no se ajustan. Posiblemente ustedes han oído ahí cuestiones que han pasado cuando un producto hecho en Estados Unidos no se pudo, como contactar bien con un equipo hecho en Europa, porque uno usa el sistema métrico, el sistema internacional de unidades, y el otro el sistema imperial inglés, ¿de acuerdo? Entonces eso ha sido un problema. Bueno, se ha desarrollado rápidamente en nuevas áreas de metrología como nanotecnología, técnicas ópticas, ciencia de materiales, metrología en química, salud, seguridad alimentaria y pruebas para verificaciones. Los requisitos de cumplimiento de una ley, fraude, análisis forense y ciencias ambientales también necesitan mediciones precisas y trazables para poder operar correctamente. La única forma para asegurar las mediciones en todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología es contar con un sistema bien definido de unidades y procedimientos de medición verificados como es el SI, Sistema Internacional de Unidades, que es a lo que se refiere esta cosa. Pues para satisfacer las demandas en un país, un laboratorio nacional tiene que evaluar la rentabilidad, mantener el nivel requerido en cada disciplina de metrología. Por ejemplo, en el caso de radiometría y fotometría, la COMET no tiene casi que nada relacionado con óptica. Entonces, entre el INSE y nosotros pues, tenemos una serie de factores. La ciencia de la medición es de vital importancia para el comercio, la Organización Mundial de Comercio, y obstáculos técnicos al comercio de son requeridas mediciones confiables y trazables en cada país para asegurar que sigue siendo un jugador en el mercado mundial si está vendiendo, comprando bienes o servicios. Es interesante, ya que se fabrican cosas en un país o alguien quiere fabricar algo y venderlo en el mundo, pues tiene que basarse en normas internacionales y entre ellas está la metrología. El mayor desafío de los laboratorios de metrología es la disponibilidad de personal cualificado o calificado. Por eso ustedes están en este acto, se están actualizando, formando, están tomando una capacitación, que como decía, esto les va a quedar en su récord de notas, por lo menos ya ustedes dicen, bueno, ya yo tengo un curso más, por aquello que estén trabajando en esto, van a participar en una
con su hoja de vida, por lo menos dicen, bueno, ya por lo menos este caramba sabe algo de metrología, a diferencia que llevo como 20 cursos de máquinas, pero no necesariamente conoce de metrología. El nivel de personal debe ser tal que puedan proporcionar resultados de mediciones consistentemente buenos y ser competentes para conocer lo que se requiera para lograr este objetivo. Wow. Mucho de esto tiene que ver con vocabularios ya escritos ahí, con mucho por abogados. Tres factores de gran importancia en laboratorios de metrología son el control del medio ambiente, el espacio de trabajo y almacenamiento y suministro de energía eléctrica. Pues debe darse un buen cuidado a estos factores porque incluso el mejor equipo del mundo no funcionará correctamente en las incertidumbres requeridas si estos no se mantienen correctamente. Wow. Entonces aparece una palabra aquí nuevamente. Incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Es como una variación, como una fluctuación que va a tener una medición de un equipo. Y eso va a estar relacionado con la calidad donde está realizando esa medición, el ambiente, la persona, etc. Vamos a ir entonces viendo que metrología involucra mucho vocabulario, mucho concepto, que una pequeña matemática detrás de todo esto. El control ambiental. Uf. No es difícil si está correctamente planificado e instalado, pero es una pesadilla de reparar si se trata de arreglar después de complementar la instalación principal. Por ejemplo, para trabajar en metrología, uno tiene que asegurarse que la temperatura esté controlada. O sea, que hay un aire acondicionado centralizado, inteligente, split, distribuido, etc. Pero que el más menos de fluctuación de temperatura sea más bien bajo, alrededor de 1 grado Celsius. Comúnmente un laboratorio que no tenga condiciones, por ejemplo, de aire controlado, no puede servir como un laboratorio de metrología. Y eso es una máxima que se tiene que saber. Es mejor tener una buena temperatura estable en un punto ideal. Entonces, de igual importancia es el perfil de temperatura de todo el laboratorio. Y bueno, estos son conceptos de cómo extender el aire acondicionado por todo el laboratorio. Cosas que para que ustedes se dan cuenta, que posiblemente no son muy conocidas, pero para los que conocen el aula, posiblemente se han dado cuenta de las condiciones que tenemos. Control de humedad también es importante, debe mantenerse, tal vez, dependiendo de las magnitudes, 45%, más o menos 10%, etc. Wow. Entonces, estas variaciones son importantes de considerar, especialmente si yo quiero saber más de metrología. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Estoy presentando diversos elementos. Estoy poniendo, están viendo esta, es la misma presentación, posiblemente. Tengo muchas presentaciones hechas en esto. No quiero inundarlo, no se trata de eso, simplemente que un poco de información, trato de compartirlas con ustedes. Díganme una cosa, ¿se ve esto? Díganme si lo pueden ver. Experiencias, Sí. ¿se ve bien? Okay. Sí, se ve, profe. Entonces, quiero compartirles un poco este detalle. Esta fue la charla que yo presenté en esta famosa congreso el 21 de mayo de 2018, cuando se hizo este seminario, que les acabo de comentar, ya casi termino esto, para empezar con el material inicial. Experiencias en medición de luz, el patrón influencial luminoso, aquí estoy yo, como miembro aquí del laboratorio. Permítame subir esta pestaña, que no hay nada más incómodo en Zoom que estas pestañas. Y les comento que este día, bueno, fue el 21 de mayo, este congreso, se celebró el Día Mundial de la Metrología. Entonces, para que me sigan conociendo, ya para terminar, para que ubiquemos de qué estoy hablando, porque en el AFLA trabajamos en este entorno. Yo lo que hice fue hacer una descripción un poquito sobre cómo trabajamos en el laboratorio, que trabajamos con la luz, que es radiación óptica visible, u otras radiaciones. Y entonces presenté qué es intensidad radiante, qué es intensidad luminosa. Parecen algunas definiciones interesantes, curiosas, qué es iluminancia, etcétera, qué es fotometría. Esto se lo estoy pasando, como está quedando grabado, ustedes lo van a tener. El concepto de la ley de cuadrado inverso, una serie de ecuaciones muy básicas de cómo se alinean las cosas, cuáles son las magnitudes que yo debería utilizar. Y voy a pasarlo aquí muy rápido, usando los patrones, cómo se establece la candela, y con la candela, cómo yo hago una medición de iluminancia utilizando equipos. Perdón, es que se me hago uso de una calibración fotométrica donde la idea es ver la respuesta del ojo humano. Esta cosa que está aquí es muy interesante, esos son mis dedotes. Ups, espérense por ahí. ¿Se ve esto? Se había pausado. ¿Se observan bien esto que estoy poniendo aquí? No, No se ve, ¿verdad? Espérense. yo la cámara.
Ah, Se ahora, puso la cámara. Sí. ahora ahí no se ve. Eh, ahora sí. Ahora sí, ok, perfecto. Sí, extirpar. Entonces, no sé, algo pasó acá. Con estos montón de marcadores, son interesantísimos. Esta cosa que ustedes ven aquí, este vidriecito verde, ven aquí la lámpara fluorescente blanca, ven acá, y que pasa a través de este vidriecito verde. Bueno, esta tonalidad verde que está aquí es donde nosotros vemos más, corresponde al pico de la visión fotónica. Yo los quiero invitar a ustedes a que lleven el curso de radiometría y fotometría y conozcan de esto, porque esto lo hacen los ingenieros picos, sí, picos, aquí made in Costa Rica. O sea, esto se mide en, control en salud ocupacional, cuando se instalan los sistemas de alumbrado, de iluminación. ¿Cómo hago yo para medir que esté cumpliéndose la norma? ¿Cuántos lux hay? Bueno, eso lo hacemos nosotros aquí en el laboratorio y yo quiero que ustedes lo aprendan, doy el curso y todo esto lo explico, cómo nosotros, cómo el ojo humano ve más a ciertas longitudes de ondas y cómo entonces se define la candela, se define la iluminancia y se definen los equipos. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio, nosotros montamos medidores de iluminancia con un haz de luz específica para establecer una medición. Aquí están nuestros patrones. Cuando digo mis patrones, me refiero a los equipos. El patrón son equipos, son artefactos. Este es un artefacto para medir luz incandescente y luz fluorescente, y este es un patrón para medir luz luminiscente, o sea, de LEDs. ¿Okay? Esos equipos están en el LAFLA, estos son parte del laboratorio de nosotros, no sé si alguno de ustedes lo conoce. ¿Alguno de ustedes ha estado en este laboratorio? Dígame, Laureano y compañía. ¿Han conocido el LAFLA ustedes por dentro? ¿Dónde están? Sí, ha ido. Creo que muchos de ustedes han ido. ¿Quién no ha ido? ¿Quién no lo conoce? Yo, profe. ¿Quién es yo? Otto. ¿Ah? Otto. Ah, mi amigo Otto. ¿Cómo estás, Otto? Bueno, usted tiene que ir al laboratorio, Otto. ¿Quién más ha ido al laboratorio? Dígame, dígame. Y diga el nombre, ¿no? Pues yo no les voy a hacer nada, no les va a comer. Yo no la conozco, profe. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Luis Zamora. Luis Amara. Luis Zamora, ok. Bueno, nada más les comento. Vamos a tratar de ir. No sé si ven aquí, aquí hay una lucecita iluminada, ¿ven aquí? Aquí, muy linda, esta cosita que está aquí iluminada. Son unas lámparas FEL, que son con las que yo establezco la cantidad de luz y defino la candela, la cantidad de, bueno, la candela es una de las 7 unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades, y este cajón grande que ustedes ven que tiene 3,5 metros, 5 metros, es un cajón especial hecho con materiales especiales que lo tenemos ahí en el aula. La lámpara se coloca acá y vamos poniendo los medidores en diferentes distancias. Entonces yo necesito obtener el patrón de medición del metro muy claro, ¿se acuerdan del metro? Después el patrón de la candela, porque yo voy a calibrar medidores, de hecho calibramos medidores de iluminancia para los clientes que tenemos a través de la Fundación UCR. Aquí está la lámpara encendida. Esta foto que ustedes ven aquí es como es una lámpara de estas con su filamento, entonces apagado y encendido, qué curioso. Es una lámpara Picón, que se llama. Conceptos y técnicas existen. O sea, no es una lámpara que me voy a palir, compro ahí y ya la enciendo. No, no. Así no funciona el asunto. Tengo que tener fuentes estabilizadas de corriente directa como estas en modo de tensión continua para que la corriente no suba ni baje. Conceptos que son muy importantes y yo quiero que ustedes los vayan interpretando, madurando, etc. Aquí, en esta foto les explico, bueno, aquí tenemos nuestro patrón, aquí en el AFLA, que al final la idea es como calibrar un medidor de iluminancia general con una medición y una incertidumbre que yo sé que tengo que determinar. Esta foto que está aquí no es en el laboratorio de nosotros, esta foto es el patrón nacional de la candela, pero en la NRC en Ottawa, Canadá. Yo estuve por allá haciendo una pasantía y entonces me traje pues, la información que me suministraron para desarrollar la candela en Costa Rica. Entonces, retomamos el concepto de medición de iluminancia, pues un detector, un patrón, ya a una cierta distancia, medir la luz. Hay mucho más de eso, o sea, estoy pasando muy rápido la presentación del laboratorio, porque la idea es que cuando uno trabaja en radiometría y fotometría es medir con los equipos apropiados, tomar datos y ver cuáles son las variaciones que hay que llamamos incertidumbres. Por ejemplo, esta carátula que ustedes ven acá, observa, ¿ven qué bonita? Este es el software, cuando yo comunico el equipo, es este tipo GHz Optic, el modelo ETS 256C, donde podemos hacer medición del color de la luz en ese momento, que es una lámpara incandescente,
cuáles colores son emitidos más y cuál es la cantidad de lux, en este caso de iluminancia que emitimos. Esta es una hoja hecha en computadora, ¿no? Es el software que está conectado al equipo. Entonces yo tomo estos datos y los proceso y hacemos un certificado de calibración para el cliente. Bueno, eso es básicamente algunos conceptos que se utilizan. Entonces, en radiometría y fotometría lo que uno hace es pues, poner medidores en sitios de trabajo y previamente él fue calibrado, ¿okay? Por ejemplo, en el sistema de nosotros, y con eso pues asegura mediciones óptimas. ¿Okay? Eso es más o menos una idea de lo que es una de las funciones de la calibración, que es calibrar un equipo contra un patrón, comparar el calibrando contra un patrón, se determina cuáles son las diferencias y se genera un certificado. Ok, aquí voy a llegar a una primera etapa. Ya son casi las 10 de la mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que preguntar? Pregunten. Yo quisiera escuchar sus opiniones. Algo que no hayan entendido. Eso está quedando grabado. De todos modos, creo que les voy a pedir una tarea. Luis Zamora, ¿estamos bien? Escucha, Luis. Profe, sí, todo bien de mi parte. ¿Está claro eso? ¿O alguno algo que no te queda un poco claro? Muchas cosas que posiblemente no están muy claras. Sí, pero igual con la presentación y así, creo que repasando. ¿Algo Sí, que sí. te llamara la atención? ¿Ves? ¿Me escucha? Sí, sí, sí lo escuchan. ¿Algo que le llamó la atención de esta pequeña presentación? Mm, Por ejemplo, el patrón del metro inicial que presenté, ¿qué le pareció? yo creo que tal vez en cuanto a los aspectos del. No me acordaba bien que el sistema de medición se había renovado en 2019. No recordaba que era tan reciente en realidad. Bueno, tal vez como en los cursos no se ve tan frecuente eso. Ok, Kendall Cruz, te veo ahí, vamos a preguntarte algo. Acabo de hacer la presentación de lo que es el LabLab. Yo sé que lo pasé muy rápido, pero entre lo que presenté, ¿qué interpretaste vos? ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio de fotónica nosotros? ¿Cómo lo interpretaste? Bueno, veo que hacen muchas cosas, la verdad. Veo que prueban, bueno, calibran, que pues, eso es lo que vi principalmente en lo que más se centró. Calibran equipo. Veo que hacen pruebas con láseres y que pueden, sí, más que todo eso en realidad, porque las pruebas al final son mediciones y calibraciones. Entonces, eso es lo que vi que hacen ahí bueno, en su laboratorio. Sí, correcto. Otto Kikuda, ¿estás ahí? Voy a preguntarle a Otto. Otto, ¿estás ahí? Sí, profe. Otto, entre lo que presenté así rápidamente, vi como un poco la historia. Ahora, viste lo de la fecha, 20 de mayo, 20 de mayo. ¿Por qué era el 20 de mayo? ¿Qué fue el asunto que pasó el 20 de mayo? Lo de la conferencia del metro, algo así. Convención del metro, muy bien. Ujú. Pasó mucho tiempo, ¿verdad? Y esa fecha quedó como ya fija. Y entonces hicimos ese congreso en el 2018. ¿Qué interpretaste? ¿Qué, dentro de lo que acabo de presentar de 2018, qué se hizo? ¿Qué fue de lo que se celebró? El Día Internacional como la medición, metodología. La metodología. Ok. Y bueno, Laureano, que no quiere hablar. Laureano, ¿estás ahí? Ya, ¿no? Sí, sí, acá estoy. Laureano, sí, no, igual de la última presentación que hice, de lo que es el LabLab, sí, hablé de la candela. Entonces, no sé, rápidamente, Laureano, ¿tienes claro, sin ver mucho la presentación, cuáles son las 7 unidades de base, Sistema Internacional de Unidades? Así que rápidamente lo que acabo de presentar. Las 7, vamos a ver. A ver. Bueno, temperatura, no, empecé mal. La unidad. Ah, la unidad, ok. El metro, Candel, Candle, no. Lux, No, tampoco. tampoco. ¿Quién le quiere ayudar a Laureano? ¿Uno? Alonso, ¿usted que está ahí? ¿O Cristian Ramos? Gabriel. Profe, no escuché muy bien la pregunta. ¿Cuáles son las 7 unidades de base del Sistema Internacional de Unidades que sufrieron un cambio de clásico a cuántico? Él acaba de... Sería ¿Cuál el amper, otro? la candela. Candela. ¿Cuál dijo Laureano? El El metro,
El kilo también. El kilo, No, no, Kilo- no. No es kilo, es Kilogramo. kilogramo. Esta es la Ajá. última vez que les acepto que le digan kilo. Kilogramo. ¿Alguna otra? El- A ver, Cristian Ramos, a ver. Candela, kilogramo, mol, metro, Kelvin, ampere. No sé si se me olvidó alguno. Digo que sí. el Segundo. mol. No, ya la dijeron. El mol. Bueno. Bueno, el segundo. Por ahí faltó el segundo. Muy interesante y muy importante es que el tiempo es la magnitud. ¿Ok? El segundo es la unidad. ¿Ok? Y vamos a hablar un poco de ese vocabulario y reglas de escritura que existen en todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, para no entrar mucho en detalle, permítanme ver por dónde estoy. Me enredo siempre. No, no es este. Lo que quiero es empezar a revisar un material de los temas que tenemos, ¿de acuerdo? Creo que en mediación virtual yo les coloqué un tema, ¿cierto? Me pueden realimentar a ver si estamos por ahí. Había un PDF como de ¿Sí? nivelación. Exacto, ese PDF famoso de nivelación, ese es el que en cierta forma le quiero. ¿Es este? No sé si lo ven. ¿Se ve bien? Sí, profe. Excelente. Bien. Entonces, yo voy a irme por el capítulo 1 y voy a poner 6 temas. En este caso, el tema 1, conceptos generales de metrología. Esto ustedes lo que van a hacer es, espero leerlo, lean este material, les ruego, por favor. Yo sé que existe la tendencia, me meto a Google y bajo 25.248 PDFs y no leo ninguno. Lean este, ¿de acuerdo? A ver, Laureano, usted me va a prometer que va a leer este, dígame, a ver. Está bien, profe. Mi amigo Otto Kikuchi, usted me va a prometer que va a leer este. Sí, también, profe. Mi amigo Herrera, usted va a prometer que va a leer este. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? profe, se les está cortando un poco. Alonso, no me asuste. ¿Se escucha? Bueno, usted va a usar este PDF. Kendall va a usar este PDF. ¿Se escucha? Ahí no se ve el PDF. No, no, ahorita no, pero le estoy preguntando para que lo usen. Ah, Sí, ah, ¿no? ok. Entonces, este material que yo les voy a estar dando a ustedes se va a utilizar, perdón, se va a utilizar, lo he utilizado anteriormente en el curso de metrología que daba anteriormente. Me preocupa, ¿se me escucha bien o se está cortando? Dígame, yo me gusta. Yo lo escucho bien, profesor. ¿Se escucha? No, Sí, sí. No, es que al inicio les decía que había tenido problemas con los micrófonos, pues se van gastando. Ok, entonces, este vídeo y esta presentación que yo acabo de hacer, les queda ahí grabada. Este material de capítulo 1, decía tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, tema 6, yo se los voy a ir dando y vamos a utilizar esto en las próximas, de 2 a 3 semanas, todo va a depender de cómo avance. Ok, este material les decía que es el que yo utilizo en el curso de metrología en ingeniería eléctrica. Y no sé si lo sabían, pero yo doy una optativa de metrología. Me parece, no sé si alguno de ustedes lo tomó, no me parece el nombre de uno de ustedes. La última vez que lo di fue hace un año, creo que fue antes de la pandemia más bien. Y es una optativa. Y no es así temas especiales, es una optativa que tiene 5 horas, que es cuando hacemos las giras y vamos a los laboratorios primarios, vamos a los laboratorios privados y públicos, digamos, del país y qué sé yo. Entonces extraje este mismo material para que ustedes lo utilicen. Es genérico. Aquí se habla de la metodología de la parte de patrones secundarios, patrones de usuario, etcétera. Pero recuerden que la idea del curso es ver cómo se modificaron los patrones primarios. Recuerden que hay una pirámide, la parte alta de esa pirámide, los patrones primarios. De eso se centra el curso, pero no obstante, yo quiero que el curso también les deje sobre la metodología general, ¿de acuerdo? Donde se usa. Y esperaría que ojalá esto les sirva para su clase profesional, como muchos me indicaron en esa primera tarea que les pedí. ¿Okay? ¿Alguna consulta antes de empezar? Laureano, ahí el amigo Laureano. No, profe, ninguna consulta. Otto, dígame una cosa, usted fue uno mío hace poco, ¿verdad? Otto Kikuchi.
Sí, profe. Sí. ¿Cómo le fue a usted el curso? Bien, me parece. Sí, ahí bien, les Bueno, enseñó. qué dicha y le agradezco que se haya apuntado el curso. No sabía que le interesaba. Yo dije que no quería ni verme ya. Bueno, vamos a avanzar muy rápido. Voy a leer algunos conceptos. Esto ustedes lo van a leer y van a hacer un resumen. Ya les cuento cómo vamos a trabajar. Nuevamente, aquella máxima que yo puse hace un rato, el estudio de la historia general muestra que el progreso de las naciones ha estado siempre relacionado al progreso de sus medios. Esta maximilla surgió en Suiza hace algunos años en un grupo metodológico que hay ahí que se llama METAS. Y ellos crearon, en conjunto con el BIPM, una serie de resúmenes de conceptos surgidos a partir del año 1990. En el año 1990 pasó algo muy interesante. Fue que se organizó un poco mejor los patrones primarios del Sistema Internacional de Unidades, 1990, y surgieron una serie de normas y patrones y constantes, que nosotros vamos a ver en el curso, que fueron el origen y que se desencadenó en el año 2006, vean que pasó bastante tiempo, del año 1990 al año 2006, para empezar a crear la metrología cuántica, que surge ya formalmente aprobada a nivel mundial en el año 2019. Entonces, los que vivimos esta etapa, desde 1990 al 2006, fue muy interesante. Los que vivimos esta etapa del año 2006 al 2019 fue muy interesante. Y alguien puede preguntar por ahí, otro que puede preguntar, bueno, ¿qué pasó antes del año 90 hasta el año 60? Vamos a ver, el año 1960 fueron cosas muy curiosas. Nada más les cuento anécdotas. Bueno, una es que fue el año que yo nací, que ustedes no lo crean. Pero bueno, dejemos eso aparte. En el año 60 fue cuando el BIPM y la CGPM estableció el Sistema Internacional de Unidades básico con el metro, el kilogramo, kg, y segundo, y algunas de las 7 unidades básicas, no estaban todas en ese momento, se fueron incorporando después. Entonces es un brinco, del año 60 al año 90, del año 90 al año 2006, y del año 2006 al año 2019, y hasta el momento. ¿De acuerdo? Toda esta historia que les estoy contando. Por eso yo les decía que es importante que ustedes entren aquí, porque yo cuento cosas anecdóticas que están acá y yo las voy anotando. Entonces, para que ustedes cuando me comenten esto, esperaría que no hagan un resumen, copy-paste sencillo, sino que realmente comenten y ojalá vayan aprendiendo lo que están diciendo. La metodología dice aquí que es una mezcla de cambio y tradición, sistemas de medición reflejan las tradiciones de las personas, pero al mismo tiempo se buscan nuevos patrones y formas de medición como parte del progreso y la evolución. Entre ellos, estos cambios a la metodología cuántica, con la idea que se llama en todo lugar, vean qué interesante que les voy a decir, en todo lugar, en cualquier momento. Acuérdense esa frase. Hay una máxima en latín, que ahorita no me acuerdo, en todo lugar y en todo momento, que es una apertura, una globalización a que no queda exclusivo de laboratorios de países desarrollados, miembros, el hacer un patrón primario, sino que países asociados puedan hacerlo. Espero que capten esa idea porque se lo voy a preguntar en el primer examen. ¿Ok? Y de eso se va a tratar, que ustedes vayan estudiando poco a poco las partes. Yo los voy guiando, no se preocupen. Ok, progreso y evolución. Si alguien tiene alguna consulta, me va a hacer. Dice aquí, gracias a los instrumentos y aparatos de medición, como los que me pasé ahorita rápidamente en el laboratorio, se realizan pruebas y ensayos. Ah, carajo. Y yo pregunto, ¿y qué es una prueba y qué es un ensayo? Test and measurement, muchas veces se puede decir en inglés. Y de hecho, existen dos palabras en castellano, pongámoslo en castellano. Medida y medición. Son dos cosas diferentes. ¿Okay? La medida es como quien dice el resultado, el valor. La medición es todo el procedimiento, el proceso, cómo se lleva a cabo, qué unidades uso, qué patrones uso, etc. Y a veces yo hago una prueba básica y a veces hago un ensayo completo. El ensayo muchas veces conduce a una calibración, una prueba muchas veces para verificar si un equipo funciona o no funciona más o menos bien. ¿Ok? Para establecer si un producto o servicio conforme, tiene una cierta conformidad con normas y calidad existentes y esto a su vez brinda la seguridad de la calidad de productos y servicios ofrecidos a los consumidores. Una pregunta, a ver, todos trabajamos en nuestro mundo eléctrico. Laureano, ¿de acuerdo? Mi amigo Laureano. Está ahí. ¿Cómo sabemos que tenemos 127 volts corriente alterna o 170 volts corriente alterna, no, o sea, no RMS, en toma corriente a la casa?
Porque lo medimos. Lo medimos con un equipo de medición. ¿Y cómo sé si el equipo de medición está dándome la lectura correcta? Ese es el problema. Ese es el problema. Excelente. ¿Quién habló? Perdón. Laureano. Ujú. Laureano. Ese problema nosotros le llamamos incertidumbre. Antes del año 90, la palabra que utilizaban los metrólogos era error. Pero error suena como que un equipo tiene un error hasta que viene mal hecho. Entonces, se utilizó el concepto de uncertainty en inglés, y que ahora se llama incertidumbre. De hecho, los equipos muy viejos uno encuentra error de mención, error, entonces no, incertidumbre. Ese es el problema. Entonces, uno lo que hace es llevar el equipo a un laboratorio que tenga patrones para compararlo. Entonces, calibración es comparación, comparo mi equipo contra un equipo de mayor calidad, mayor exactitud, mayor precisión, mayor estabilidad, mayor sensibilidad o menos sensibilidad a los cambios, digamos, y se hace esa comparación. Debido a que los productos y servicios facilitan y regulan las transacciones comerciales, las mediciones correctas son fundamentales para los gobiernos, las empresas y la población en general. Ya que la metrología, a pesar de que no se menciona mucho en la carrera, es muy importante. Hay muchas empresas que se dedican a eso y viven de eso, las personas. Yo vivo de eso, de calibrar específicamente en radiometría, fotometría y metrología óptica, que es lo que trabajamos más. Muy comúnmente, las cantidades y características de un producto son el resultado de un contrato entre un cliente, consumidor y un proveedor fabricante. Las mediciones contribuyen a un proceso y eso incluye en la calidad de vida de la población, a proteger al consumidor, ayudar a preservar el medio ambiente y contribuir al uso racional de recursos naturales. Wow. Tampoco es que somos los salvadores del planeta, pero por lo menos se trata de que se usen equipos calibrados para tener medidas racionales. Dice acá, la metrología, vamos a ver, eso ustedes dicen que lo van a leer, pero voy a explicar algunas cosas. La metrología en las actividades de un país dado son usualmente la responsabilidad de uno o más cuerpos autónomos o del gobierno. Y de acuerdo a su enfoque y sus campos de aplicación, son caracterizados como metrología científica, legal e industrial. Yo voy a profundizar un poquito más en esto, pero lo voy a explicar en este momento. Recuerden que son 6 temas en este capítulo 1. Aquí estoy rápidamente, ya casi terminamos este capítulo. ¿Qué es metrología científica? ¿Qué es metodología científica? Dice, es responsable de la investigación necesaria para producir patrones con una base científica y promover su aceptación y equivalencia internacional. La metodología legal y la metodología industrial se relacionan con el uso nacional de las normas en comercio y industria. Bueno, en cierta forma yo en el LAUCA trabajo con metodología científica, pero también trabajo con metodología industrial amparado a normas de la metodología legal. Aquí no estoy diciendo que ustedes se metan a crear una empresa porque es muy caro crear una empresa de metodología, sino que tengan un conocimiento y puedan acercarse o poder laborar en algún momento. Sí, no digo que vayan a laborar en eso, pero para un conocimiento general vean que hay diferentes ámbitos de trabajo. La metodología legal se relaciona con transacciones comerciales, asegurando que un cliente que compre algo está efectivamente recibiendo la cantidad acordada. Para esta parte, el objetivo de la metodología industrial es promover la competitividad en industrias de la fabricación y el servicio a través de una mejora permanente de las mediciones que influyen en la calidad. Una cosa que influía mucho eso en la calidad de vida, no sé si se dieron cuenta que hace poco el país abolió el uso de estereofoam. Bueno, estereofoam, que es una pasta en base en petróleo, y que cuesta mucho que se desintegre con el tiempo, ¿cierto? Ahora se buscan cartones, cuestiones de papel, qué sé yo, en el envoltorio. Bueno, ese tipo de cosas que se van mejorando conforme la metodología también ayuda a ir mejorando mediciones, control de calidad. Bueno, como resultado de la dinámica, dice aquí ya con esto termina esta lectura, la actual del comercio mundial, la metodología se ha vuelto aún más importante con un énfasis fuerte en las relaciones entre metodología y calidad, mediciones, control de calidad, calibración, acreditación de laboratorios, trazabilidad y certificación. La metodología es el núcleo de todas estas funciones y cuando se realizan coherentemente puede traer orden y contribuir al objetivo final de mejorar y garantizar la calidad de productos y servicios. El gobierno debe ser consciente de que las capacidades de medición de un país son una medida de su nivel de desarrollo tecnológico en muchos campos, incluyendo fabricación y servicios, como en salud, educación, etcétera, y que influyen directamente en la competitividad de las empresas. Vieran la cantidad de opciones que hay, especialmente en salud. Por ejemplo, yo calibro medidores de láser que se utilizan en equipo médico, que se llaman LASIK para cuestiones de los ojos, medidores de energía que se utilizan para fabricar equipo electromédico aquí en la industria médica,
nosotros tenemos patrones de láser y eso permite que se haga un mejor desarrollo tecnológico para que una empresa que está en el país no tenga que enviar su patrón al extranjero y dura, qué sé yo, un mes, 2 meses en volver, sino que ya con los equipos que tenemos en el país, las compañías, bueno, que hacemos en la universidad nosotros y otras compañías, pues puedan dar un servicio a las empresas que lo requieran, ¿no? Para eso se usa la metodología, para verificar que lo que están midiendo es apropiado. Bueno, las empresas de forma internacional, son las empresas y no los gobiernos los que compiten. Y uno de los pilares de la competencia internacional es la calidad. Se llama el control de calidad, que es una parte de esto. Debe ser reconocido que la metodología es una condición necesaria para la calidad, aunque insuficiente por sí sola. Una empresa puede innovar, uno de los factores de la competitividad de la empresa. La innovación puede ser aplicada a los procesos de producción, la administración, los productos, a los servicios o a cualquier otra función de la empresa. La mejora permanente de la calidad requiere la mejora continua de actividades. Esta mejora continua requiere de procedimientos que usan parámetros de medición, tal como los nuevos procedimientos pueden ser comparados con los que se han usado antes. Es interesante. Entonces, si yo tengo que medir para que mi calidad pues sea la apropiada, ¿no? Las mediciones son una parte integral del proceso de innovación. El cambio es la única constante en un ambiente de mejora continua. Para empresas, el propósito de mejora continua es generalmente ganar mercados, expandir plantas de producción, que a su vez abrirán nuevas avenidas para crecimiento y la creación de nuevos trabajos. Por cierto, mucho de este material que yo les estoy presentando lo extraje de los documentos del CIM, el Sistema Iberoamericano de Metrología, que está en castellano, por cierto, donde están los países de Latinoamérica, o Iberoamérica, perdón, incluyendo a España. Y entonces, pues hago uso a tener acceso a muchas de las bibliotecas, como miembro ahí, participante en normas de metodología, en INTECO y en la Cometa, entonces de ahí donde reciba muchos de estos materiales, está por ahí. Ok, entonces la metrología es esencial para apoyar el control de los productos fabricados. El control, su impacto en bien de la población. Muy importante. Al hay una cuestión de calidad y seguridad de los productos. Ustedes tal vez se han dado cuenta cómo asegurarme que el combustible que me están vendiendo en un lugar de combustibles es el apropiado. La apertura al mercado a nivel mundial ha significado una interdependencia creciente entre las naciones. Más y más comúnmente los países se encuentran firmando acuerdos y tratados bilaterales o regionales. Ok. Un primer requerimiento, o primario, un requerimiento primario para este orden, es la adopción de reconocimiento del Sistema Internacional de Unidades. Así como les pregunté hace un momento, el primer paso formal para un orden internacional fue la Convención o Tratado del Metro el 20 de mayo de 1875. ¿Okay? Dio nacimiento a estas dos organizaciones, bueno, en realidad la IPM, la Oficina Internacional de Precios y Medidas. ¿Okay? En el año octubre 95, la 20ª CGPM, ¿qué es eso de 20ª? Bueno, que se hacen reuniones cada 2 años, de vez en cuando, cada año y medio, cada 2 años. Entonces, en la 20ª reunión, la CGPM, que es la Conferencia General, solicita al CIPM, que es el Comité Internacional, que es como la parte más técnica, llevar a cabo un estudio de necesidades internacionales de metodología para dirigir y establecer papeles respectivos del BIPM, Instituto Nacional de Metrología y las organizaciones regionales de metrología. O sea que estaba un poquito desordenado, entonces se pensó en organizar un poco más, especialmente que en el año 90 se hizo una primera organización de patrones. Es algo interesante. Aquí está lo que les comentaba. En el hemisferio occidental, las organizaciones nacionales de metrología de 34 países están organizados en lo que se conoce como el CIM, y nosotros estamos metidos ahí, el CIM, el Sistema de Metrología pues, Americano, general, que está subdividido en lo que se llama el NORAMET, donde están los países de Norteamérica, el CAMET, los países de Centroamérica, el CARIMET, los del Caribe, el ANDIMET, el Grupo Andino, y el SURAMET, el resto de los países de Sudamérica. Así estamos organizados. Suena como la subdivisión que tiene la FIFA, más o menos, el fútbol, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta aquí? Muy importante. Quisiera preguntarles algunas cosas, a ver si esta pequeña presentación, claro, yo sé que ustedes la van a leer y la tienen que leer, les voy a solicitar que la lean. Luis Zamora, ¿estás ahí? Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante, profe. Ok, este es el tema 1, entonces lo que ustedes van a hacer en su primera tarea, entonces, yo les voy a ubicar, van a hacer un resumen del tema, el capítulo 1, tema 1. Creo que estamos claros, ¿verdad? Son 6 temas. Ahí se ven los 6, ¿verdad? 6 dedos, ¿ok? Son 6 temas del capítulo 1. Este primero es como una ubicación de qué es la metodología.
En este momento, lo que he explicado, te queda más claro lo que es metrología. Necesito saber tu opinión. No sé, dame tu opinión. ¿Dónde se usa la metrología, Luis? Profe, sí. Bueno, por lo menos en aquellos lugares donde se ocupen de tener una medición más exacta, digamos, en sistemas para calibrar o láseres, que acá está como recuerdo que mencioné la científica, la legal, que sigue como en varios diferentes. Y no, y que no sé, se usa para poder mejorar y garantizar la calidad de productos y servicios que se presten. Me parece bien. José Gabriel, ¿usted tiene comentario, José Gabriel? Cuénteme su opinión de lo que acabamos de hablar. ¿Está ahí? José Gabriel, ¿me escucha? Kendall, ¿usted se me escucha? Sí, profesor. Bueno, dame tu opinión rápidamente de lo que hemos visto de qué es metrología. Bueno, con esto prácticamente y hemos llegado como una pincelada de más o menos como para ya entender varios conceptos que tal vez uno ignoraba. Tal vez no era que no sabía solamente, sino que los ignoraba completamente. Pero, pero ya con esto uno tiene como tal vez empieza a ver que hay más bases para poder aprender más y tal vez con el desarrollo del curso ahí se vaya, ¿verdad? Pero, pero, pero ya uno va entendiendo que hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar y de conocer acerca de la metrología que tal vez antes ni siquiera sabía que tenía que tomar en cuenta. Bueno, Eso me ha dado un poco más la clase. bueno, perfecto. Muchas gracias. Aquí ahora vienen una serie de definiciones y antecedentes. Ok. El concepto inicial de la metrología deriva de una etimología, o sea, de una palabrilla adicional. Metros, que significa medida, y logos, que significa tratado. ¿Ok? Este concepto es ciertamente tan antiguo como los seres humanos. No tengo nada, tengo algo, tengo mucho. Estas expresiones reflejan comparaciones entre algo, que son válidas. Actualmente, decimos acá, la metrología es la ciencia de las mediciones y que medir es comparar con algo, con una unidad, que se ha tomado como la base de comparación. Las mediciones, para los seres humanos primitivos, empezaron con ideas como cercano, lejano, rápido, lento, pesado, llano, oscuro, claro, suave, frío, etc. Al principio fueron percepciones personales, pero la experiencia y la vida dieron orígenes a comparaciones entre personas. Después de muchos milenios es fácilmente pensar que la base y comparación de conceptos personales, en otras palabras, mediciones y unidades, incluyen el nombre, los símbolos y las magnitudes y sus medidas. Aquí es donde es muy importante que entonces empecemos a manejar conceptos. Yo creo que eso ustedes al final tengan más claro. Ahí está nuevamente. Tiene que medio aprenderse, porque ya muchos ya se lo están aprendiendo. Unidades bases de BCI. Las 7 unidades bases, donde sí tenemos la longitud, es la magnitud. ¿Okay? También hay otra palabra que se puede usar que es quantity en inglés o cantidad. Y la unidad, el metro. Ahora, recuerden que está también el símbolo. Hay un material que yo les voy a dar de este mismo capítulo 1 que es tomado de un organismo, vamos a ver, un NMI, National Metrology Institute, un Instituto Nacional de Metrología, dentro de NORAMET, sin entrar a los grandes, que son la NRC de Canadá o el NIST de Estados Unidos, que son monstruosos, que es el CENAM de México, donde, bueno, he tenido mucha participación yo con ellos, muchas cercanías, hemos tenido pasantías y demás. Y entonces ellos tienen dentro de su página web que se llama cenam.mx, que me gustaría que la vayan conociendo, no se metan ahora, poco a poco la van a ir viendo. Ellos tienen una librería muy grande y más información que la que tenemos nosotros en la Comet. Entonces, cuando yo quiero aprender de metrología, yo no me meto a Wikipedia. No. Yo me meto a las páginas web de los NMIs para ir a la información de primera mano, la información directa, veraz, válida. ¿Okay? Entonces, nuevamente repasamos que la longitud en el metro, la masa en kilogramo, el tiempo en segundo, la corriente eléctrica en ampere, la temperatura como 90 Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa, la candela. Ok, esta es la definición general.
El asunto es cómo poderlo realizar en un laboratorio. Entonces, nuevamente, pasamos de la metrología clásica a la metrología cuántica. Yo uso una Q para quantum. Entonces, cómo se realiza, cómo se pasó de la metrología clásica para hacer el metro a la metrología cuántica? ¿Cómo se hacía antes el ampere en la metrología clásica? ¿Cómo se hace ahora? ¿Cómo se hacía el kilogramo en la metodología clásica antes? ¿Cómo se hace ahora? Eso es más o menos la temática que vamos a tener en el curso. Entonces, hay otras unidades derivadas que se llaman, ¿sí? Las unidades derivadas, que también las tenemos que analizar, están también metidas dentro, perdón, dentro de del estudio. Y bueno, unos algoritmos matemáticos que no los voy a ver en detalle ahorita, pero que cómo relaciono una unidad con otra y que yo puedo decir fuerza es igual a masa por aceleración, ¿se acuerdan? Entonces, que la masa es una cosa, pero la aceleración es velocidad por de distancia al cuadrado. Entonces uno va relacionando diferentes magnitudes y se vuelve un poquito complicado, ¿ok? En que este capítulo les va a hablar un poco de las unidades que se expresan en términos de 10. Entonces ahí, en su momento, no sé si está aquí, no me disculpa si no, pues estoy... Bueno, aquí es donde se van a establecer los famosos nano, pico, mili, hecto, kilo, etc. Y me está diciendo aquí que comparamos un patrón de medición o patrón con un calibrando. El calibrando es mi equipo. ¿Sí? Y cada uno es diferente. Hay condiciones del medio ambiente que me van a jugar malas pasadas. Yo tengo que controlarlas para que mi medición sea apropiada. Por ejemplo, vean esto, presión atmosférica, humedad, temperatura. Les voy a contar un cuento. Por ejemplo, un medidor de variables eléctricas que se llama un DMM o un medidor de banco. Mide pues corriente eléctrica, tensión eléctrica, resistencia eléctrica, capacitancia, etc. Y si yo tengo un patrón y quiero compararlo con qué sé yo, un medidor de trabajo, un patrón de trabajo, la presión atmosférica es importante. Y entonces, no es lo mismo calibrar este equipo en la cima del volcán Irazú que calibrarlo en San José o que calibrarlo en Heredia o calibrarlo en Buenos Aires o Punta Arenas, pero es algo, porque las altitudes son diferentes, ¿cierto? La humedad relativa y la temperatura. Si yo no tengo control del laboratorio, imagínense, un buen aguacero allá en Villaneili no va a ser el aguacero que en Nicoya. Las temperaturas son diferentes, hay más humedad relativa. Entonces hay que controlar todos esos ambientes. Hacer el laboratorio se vuelve complicado. Y eso uno lo aprende a controlar con el tiempo, con los años. Bueno, en ciertas características, los patrones físicos no fueron usados para hacer mediciones directamente, más bien desde el punto de vista de referencia básico para la fabricación y calibración de los instrumentos que son usados para este propósito. Entonces vamos a hablar del patrón como tal. Se han hecho definiciones de lo que es exacto y confiable, basado en constantes físicas universales. Y ahora un patrón se define como una medida materializada o un instrumento de medición, un material de referencia o un sistema de medición cuyo propósito es la definición, conservación o reproducción de una unidad o de muchos valores conocidos de una magnitud para la transmisión de comparación con otros instrumentos de medición. Entonces les voy a aclarar algo. Pónganle cuidado a esto. Esto que está aquí escrito, que estoy subrayando, está bien, pero fue modificado ahora con la metodología cuántica. Recuerden, mucho de este material que tengo aquí no es que sea viejo, esté desactualizado, no, está básico, es básico. Lo que pasa es que con el cambio de concepto de que ahora se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, esta definición ya no es como un instrumento de medición como tal específico, sino que se define a través de una constante definitoria. Pónganle cuidado a eso. ¿Okay? O sea, hubo un cambio de paradigma, cambio de pensar cómo se establecen los patrones. Vamos a tomar el tiempo para que ustedes analicen esto, para que lo mediten. No se asusten, es un concepto muy bonito. Y al rato muchos de ustedes van a decir, oye, me va a interesar la metrología. Y ustedes pueden dedicarse a eso. Se gradúan en eso, y se vuelven inspectores, se vuelven asesores en el tema. Y es muy interesante. Entonces, en el mundo real usualmente se sigue siguiendo esta secuencia. Hay que decir que se va a medir algo. Seleccionamos la unidad de acuerdo a lo medido. Seleccionar instrumentos de medición del calibrado y aplicamos un procedimiento aceptado, esto con base en una norma. Pues. Todo esto es un juego de ideas que obviamente presento. Y dice aquí, bueno, antes de entrar en detalles, un breve recorrido por la historia de la medición. No la voy a ver completa, aquí se los voy a dejar a ustedes para que le peguen una lectura light de todo el desarrollo que se hizo hasta llegar al CGPM en 1875, porque antes de eso, antes de entrar a
a los organismos internacionales, pues era, cada país medía como quisiera. Entonces, este primer capítulo 1, tema 1, yo se lo voy a dejar para que me lo analicen, me van a hacer una tarea que yo se los voy a asignar, ¿ok? ¿Por qué se mide? ¿Cómo se mide? Nuevamente, vean que estreso un poco con el sistema de 7 unidades para que lo vayamos viendo poco a poco, ustedes se vayan familiarizando. Y que esto proviene de un organismo internacional donde se establece el SI, se llama, establecido por la CGPM con autoridad del BIPM, cuya sede está en Francia, ¿de acuerdo? Y entonces estos organismos le dicen a todos los países del mundo, que son más o menos organizados, qué sé yo, para que puedan comerciar a nivel mundial, organícense con nosotros. Y eso es lo que los países hacen, y en este caso los gobiernos. Nuevamente, un repaso de las 7 unidades de base: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, el símbolo de la unidad y la unidad, el nombre de la unidad. Muy importante, les voy a pedir, tengan mucho cuidado. La temperatura termodinámica es Kelvin, ¿ok? No grados Kelvin. El ampere es ampere, no amperio. Si no si se dijera amperio, se diría segundario, o kilogramerio, o metuario, no. Ampere, el nombre del señor. Mol y candela. Y estos son los símbolos, ¿ok? Tener cuidado que el metro es una M, no se pone una MT, ni se le pone MTS, ni a kilogramos se le pone kilogramos, así. O el segundo, como he visto en algunas gentes que lo escriben, que le ponen SEC. No, esta es la forma de escritura correcta. Y yo espero que este curso retome o les dé esto, pues si lo han olvidado, si lo han visto, pero es importante la escritura correcta, documentos, etc. ¿Ok? Se dice que hay avances científicos y tecnológicos, disponibilidad de instrumentos exactos. Bueno, aquí decía que la única excepción era el kilogramo, que ahora ya cambió. Eso es lo que vamos a ver. El kilogramo ya dejó de ser el vetusto patrón de platino iridio ahí, que era como un cilindrito pequeñito, como de 9 centímetros de alto, qué sé yo. Ahora se hace a través de una balanza electromagnética controlada por un sistema de interferometría con láser que se llama la balanza de Kirby o la balanza de Planck. Eso lo vamos a analizar con mucho detalle en el curso conforme vayamos avanzando. Después de estas primeras 3 semanas que estoy tratando de cubrir este material. ¿Alguna pregunta hasta acá? Laureano, nuevamente. Yo me baso en Laureano. Laureano, dime algo, Laureano. ¿Estás ahí? No, profe, todo bien. Vamos avanzando bien. ¿Estás Sí, entendiendo? correcto. Creo que sí, porque yo no sé si estoy explicando. El metro. ¿Se acuerdan? Para la longitud del metro no se define más como un prototipo de metro, como una barra de platino y vidrio, sino que involucra el concepto del segundo. De hecho, vamos a ver qué es la distancia recorrida por la rapidez de la luz en el vacío, el cual es una definición un poquito irrealizable, como se definía anteriormente, ahora se cambió. La intensidad luminosa es definida en términos de hertz, en vez al segundo, watt, y entonces hace una relación de unidades derivadas y una cuestión que se llama estereoradián, que es un ángulo sólido. ¡Wow! La candela, por si acaso, nosotros la manejamos en el plasma. Yo he estado muy tentado, yo no sé, ustedes me van a decir, no sé, después de todo esto más bien van a quedar curados. Muchos van a decir, ya no me interesa mucho, voy a ir conmigo. Pero siempre cambio mis cursos optativos. He estado tentado a volver a dar, dado este cambio, Sistema Internacional de Unidades, el curso de radiometría y fotometría que había dado, voy a ponerlo aquí nuevamente, me lo he dado en el pasado, lo he dado un montón de veces. ¿Qué hago en el curso de radiometría y fotometría? Vamos a ver si puedo hacer, ay, aquí arriba, espero no meter la pata ahí, no sé si se nota ni lámparas luminiscentes de LED que tengo aquí encima de mi oficina. ¿Cómo se calibra la luminancia de ese equipo, de lo que está emitiendo ese sistema de iluminación? Un ingeniero eléctrico que diseña el sistema de iluminación, lo ponen los electricistas, ¿cómo sabemos que quedó bien? Bueno, eso yo lo enseño en el curso de radiometría y fotometría. Entonces quiero hacer una pequeña encuesta con ustedes. José Gabriel, yo no sé por qué no se conecta, creo que se durmió. Alonso, ¿estás ahí? ¿O se me fue? Es que muchos dejan ahí la conexión y después cuando vuelven 4 horas después lo apagan. Bueno, Cristian Ramos, ¿estás ahí? Ahí veo a Cristian. Sí, profe, aquí estoy. Cristian, de lo poquito que hemos visto. Profe, perdón, aquí estaba, es que se me Alonso. complicó poner el micrófono. Micrófono, no, tranquilo. Es una consulta, no es que lo voy a hacer, pero por ejemplo, vos, Alonso, ¿llevarías el curso de radiometría y fotometría o no te interesa de plan?
No, no, diga que no, si no, no importa, yo no voy a opinar, no, simplemente estoy haciendo una encuesta, a ver si lo hago. Sí, no, yo probablemente no esté tan interesado en ese tema. Ok, Cristian, a lo que hemos visto, Profe, creo que igual que Alonso tampoco. Más tampoco. que este ya es mi última optativa. Ya es Ah, lo último que me no, queda para salir del agua. perfecto. Kendall, a lo que hemos visto, por encimita. Bien, dale. Disculpe, profesor, es que tenía un toque de problemas con internet. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? No, no, que si estarías interesado en llevar un curso de radiometría y fotometría más adelante. Bueno, yo lo voy a proponer, pero es Ah, una continuación claro, después de claro tema. que sí. Entonces, Claro que sí, depende mucho también hasta qué punto llegue a a- interesarse en esto, tal vez. Ajá, exactamente, depende mucho de este curso, pero yo creo que sí. Ok, Es algo que siempre me ha llamado la atención. no, perfecto. Bueno, este tema uno los va a llevar un poquitito de la mano a ir relacionando, ¿no?, las unidades, las dos unidades. Ya no lo voy a ver más en detalle, pero sí algunas unidades derivadas que están aquí metidas, inclusive cuestiones de joyería, como mencionar. ¿Ok? Ahora sí, entramos a algunas definiciones adicionales sobre patrones. Recuerden que hablábamos de una pirámide hace un rato. Una pirámide. En la parte más alta de la pirámide vamos a tener la incertidumbre más baja que tiene el patrón. Y en la parte más baja de la pirámide, los equipos más sencillos, mayor incertidumbre. Entonces, se habla que hay laboratorios de calibración que están a cargo de verificación de que el equipo de medición, así como los patrones de referencia de trabajo, cumplan con los patrones nacionales. Y tienen que calibrarse, tienen que trazarse. Hay laboratorios de prueba de ensayo a un nivel operativo que están a cargo de la evaluación de conformidad para productos certificados. Para eso usan patrones de referencia, usando patrones nacionales del nivel superior. Y luego, organizaciones que utilizan, cuando digo patrones, son equipos. ¿Ok? Les voy a comentar algo. El término estándar en inglés tiene doble significado. El estándar puede ser estándar, puede ser norma o puede ser patrón. Norma es el documento donde se explica todo el seguimiento de procedimientos para llevar a cabo una medición o ensayo. Y el patrón casi siempre no, el patrón es un equipo, un artefacto, un sistema ahorita, etc. Entonces, en inglés se usa estándar de una forma, o sea, igual. Entonces, en castellano se separa norma y patrón. Norma es un documento y patrón es un equipo físico. Yo calibro patrones con base en las normas. Bien. Y quedó por fuera aquí, en la página 10, esto. Dentro de las organizaciones del Sistema Internacional de Unidades, está encabezado en la parte más alta de la pirámide por el BIPM, seguido por los NMIs, los Institutos Nacionales de Metrología, y los laboratorios de calibración, también a nivel secundario. Entonces, es una secuencia. En Costa Rica, el NMI es la COMET y delega en ciertos laboratorios ciertas pruebas, ciertas magnitudes que no las manejan. Muy bien, este es el primer tema. No lo voy a leer más, aquí es para que ustedes lo exploren. Voy a ver el segundo tema muy rápidamente ya para terminar. Pero antes, esta frase final que está aquí. Para los metrólogos, ¿qué es una calibración? Primero, una calibración no es un ajuste, no oído esos temas. Un ajuste es travesíar un equipo y hacer que en su pantalla o en su carátula o lo que sea, el cero llegue a cero o una medición que esté haciendo esté más o menos cerca del valor, porque posiblemente estaba desviado. Es un ajuste, algo que yo hago mecánicamente modificando o tocando un equipo. O inclusive se puede hacer a través de software, si es un programa. Pero la calibración no se toca el equipo. La calibración es comparar el equipo tal y como está. De hecho, muchas veces un equipo cuando llega al laboratorio se le hace una medición preliminar inicial como cuando entró, no se le va a hacer ajuste. Y después, inicial, final, cuando sale, posiblemente van a ser iguales. Pero si alguien en algún momento travesea el equipo y hace algún ajuste o le pasa algo, siempre es bueno ver al inicio y al final, cuando yo lo comparé con el patrón, como qué datos estaba dando. Les voy a contar una anécdota. Oscar, sé que me trabajo en metodología. Una cosa que pasa comúnmente en metodología, Oscar.
Me pasó, voy a quitar esto aquí para... Ahí, ¿no ven? Me pasó que me llevaron un medidor de iluminancia. El medidor de iluminancia es lo que coloquialmente las personas llaman luxómetro. Quiero que aprendan algo, ese término está mal empleado. Es lo mismo que decir amperímetro o voltímetro. De acuerdo al BIM, Vocabulario Internacional de Metrología, no se puede hacer alusión a una unidad en un equipo, sino a la magnitud. Entonces, la magnitud es la corriente eléctrica, la iluminancia, podemos decir la temperatura, la cantidad de sustancia. Entonces, uno habla del medidor de temperatura, el medidor de corriente eléctrica, el medidor de tensión. Y entonces, inicialmente, antes de que se regularan estas cosas, como les dije, en el año 60, en el año 90, en el año 2006, pues estos son legados de los años 30 y 40. Entonces, si ustedes quieren estar a la moda, no le digan amperímetro ni voltímetro, aunque el profesor lo diga. Dígale al profesor que me llame, ahí luis.marin@ucr, y ahí le jalo las orejas. Mire, es que usted está enseñando algo, usted no se actualiza, aunque sea un PhD. Muchas veces los árboles no dejan ver el bosque. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ahora en adelante hablemos de medidores, le hacemos alusión a la magnitud que usan ellos, que se usa, ¿de acuerdo? Para terminar, primero, mientras me acomodo alguna pregunta por aquí, ¿no? ¿Estamos bien? Laureano es mi referencia técnica. Todo Ok, bien, profe. todo bien, ok. Vean que está el tema 2 del capítulo 1, términos fundamentales en metrología. Ok, es fundamental en metrología sus efectos, que involucra, dónde se hace, cómo cabe en el esquema general de la vida cotidiana. Entonces hay una serie de términos, que también se vamos a ver más adelante, que deben ser entendidos por cualquier persona interesada con la parte práctica de metodología, de una calibración y el papel que juega el proceso metodológico. Entonces aquí, ¿qué es metodología? ¿Cómo se aplica la metodología? ¿Qué personas necesitan saber acerca de la metodología? ¿Qué controla, si se puede decir así, la metodología? ¿Qué hace la metodología? ¿Qué es la calibración? ¿Dónde se realiza la metodología y la calibración? Nuevamente, que son laboratorios primarios, secundarios, de investigación, de calibración, laboratorios móviles, que involucra el proceso de la metodología, el trabajo, y nuevamente una repasada nuevamente sobre algunos temitas, ¿okay? Y caracterización de la metodología. Y una serie de temas. Estos conceptos o términos no son tomados de Wikipedia, sino son tomados del, vamos a ver si puedo escribir, lo puedo escribir nuevamente, ya voy de nuevo. Algo me pasa aquí siempre con esta cuestión. Voy a guardar es un lápiz. Se conoce como el VIM, el Vocabulario Internacional de la Metrología, que es inclusive una norma ISO 84, que a veces no se puede descargar. Muchas de las normas de metrología hay que comprarlas. Es parte de la idea del copyright, del pago de los derechos de alguien que se ha gastado las pestañas haciendo algo. Y entonces, estas normas existen y entonces el vocabulario inclusive está establecido dentro de los cánones aquí en términos. Entonces yo hice aquí una traducción más o menos válida, por decirlo así, perdón, utilizando también el material, como les digo, del CENAM, el Centro Nacional de Metrología de México, y el CEM, el Centro Español de Metrología, que son los dos centros, digamos, en castellano, que han trabajado más este tipo de cosas, y que, pues nosotros que hablamos, tengo entendido que es castellano, es no correcto, ¿no? Ponerlo en español. Entonces, ya para ir terminando, les voy a asignar este capítulo 1 y este capítulo 2 para que hagan un resumen. No lo voy a ver todo en detalle, ya un rato. Pero vean nuevamente formas de escritura, etcétera. Y entonces voy a probar a ver cómo ustedes hacen las tareas. Las tareas, vamos a ver, yo había estado solicitando ver si las podíamos hacer en equipo 2 personas. ¿Ustedes se pusieron de acuerdo o no han hecho ningún trabajo? Porque les voy a solicitar que me entreguen los trabajos en grupos de 2. Otto, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Usted puede trabajar con alguien? Creo que Gonzalo Sí, puede. claro. Luis Zamora. Sí, yo he hablado ya con Cristian Ramos. Perfecto. Bueno, en general, ya veo creo que todos estamos en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, creo que podemos trabajar en grupos de 2 personas. Voy a pedir
que se basen en todos los lineamientos que yo les di, por favor. Por ejemplo, el nombre del archivo. No sé si les quedó claro. Ah, bueno, aclaro algo. Son dos personas. Luis, creo que Luis Zamora dijo con Cristian Ramos, eso. Ponen en el encabezado el nombre de ustedes. Usen el encabezado. Pero me lo envía solo una persona. Creo que decía tarea 01, la sigla del curso, el nombre de quien envía ese. Por ejemplo, Luis Zamora, tu nombre completo. Luis, ponga sus dos apellidos, por favor, puede. Yo no sé si tienes otro nombre, Luis. ¿Sos Luis solito? ¿Cómo sos vos, Luis? No, Samuel Calvo en realidad. No, pero no tenés otro Luis. Por ejemplo, yo soy Luis Diego, yo no sé. Ah, Luis Miguel, sí. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Qué tiene de malo? Yo no sé. Alonso, ¿cuál es su nombre completo? ¿O no tenés otro nombre, Alonso? Alonso José, profe. Herrera Bolaños. Espera, Bolaños. Bueno, yo no sé, o si quieren, pongan solo Alonso, últimamente. La cosa es que solamente una persona me lo envíe. En eso estamos claros. Ok, no van a repetir la misma tarea. Entonces, para la primera tarea, yo les voy a asignar con tarea 1, análisis de esto, y les voy a hacer unas preguntitas de los dos textos, con tiempo. Y la tarea es semana a semana. ¿De acuerdo? Voy a subir este vídeo, de hecho lo voy a parar en este momento, vamos a cerrarlo.